Seguimos avanzando en Informativo Sarandí y con el placer, el gran gusto de siempre, recibimos en vivo y en estudios al ex legislador, al doctor Ope Pasqué. Ope, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Decíamos hace algunos minutos, cuando anunciábamos tu presencia, que este proyecto de ley de eutanasia se encamina a ser aprobado en el Senado, luego de aquella medida sancionan diputados por 64 votos en 93. Y ahí empiezan algunas consideraciones que he escuchado por estas horas. Un proyecto con redacción vaga, debí decir, vaga y riesgosa para algunos grupos que se oponen a la iniciativa, posible inconstitucionalidad, inseguridad jurídica, riesgos asociados a juicio de un abogado penalista, además de los posicionamientos políticos que más o menos conocemos. A favor están quienes siguen defendiendo esta posibilidad como una manera de muerte digna, indolora, apacible, para pacientes que cursan fases terminales en sus enfermedades. ¿Cuánto de la actual redacción, Ope, contempla aquella iniciativa primaria que tuviste como legislador, como dirigente del Partido Colorado? ¿Cuánto se ha considerado aquella idea original? Bueno, yo creo que ese es el núcleo del proyecto, ¿no? Después de aquel proyecto que presentamos nosotros en marzo del 2020, el Frente Amplio presentó otro en diciembre del 2021. En los primeros meses del 2022 elaboramos un proyecto conjunto de legisladores colorados y frente amplistas. Eso fue lo que se aprobó en diputados en octubre del año 2022, pero el Senado nunca lo trató. En esta legislatura se retomó el tema. Diputado volvió a votar el mismo proyecto con modificaciones menores que no hacen al fondo de la cosa. Y ahora en el Senado se va a votar lo mismo que se aprobó en diputados. Tengo entendido que esa es la intención de los legisladores para facilitar la culminación del trámite legislativo. O sea que básicamente estamos hablando siempre de lo mismo. Exactamente. De pronto es legítimo que algún oyente, alguna oyente, se pregunte si todavía hay como cierto margen en un tema tan sensible para la duda, ¿no? ¿No debería tomarse una pausa? Me parece que no, porque estamos en esto desde marzo del 2020. Y permanentemente, desde marzo del 2020, se nos ha dicho, bueno, vamos a postergar el tratamiento de este tema, vamos a darnos un tiempo, no lo tratemos mientras dura la pandemia, no lo tratemos mientras no se haya votado una ley de cuidados paliativos, que ya se votó en el año 2023. Es decir, la estrategia de los que están en contra de la ley ha sido postergar en lo posible el tratamiento del tema. Bueno, y en la legislatura pasada esto culminó en el Senado, donde la Comisión de Salud nunca se expidió acerca del proyecto. Siempre encontraron otras prioridades, pero en definitiva terminó la legislatura y la Comisión de Salud del Senado nunca rindió un informe ni negativo ni afirmativo. Simplemente no se expidió acerca de este proyecto de ley. Yo creo que van más de 6 años de que se presentó la iniciativa, ha habido tiempo más que suficiente. Es interesante ese dato que a veces queda como al margen de esta discusión. No se trata de nada votado en forma urgente. Absolutamente, absolutamente. Mencionaste allí lo de los cuidados paliativos, que parece ser otro motivo, vuelvo un escalón para abajo. ¿Entendés que esto de extender los plazos, de dilatar la discusión, es parte de una estrategia? A mi juicio sí, claramente, porque ha sido un planteo hecho reiteradamente, digamos, como una especie de marca escalonada, ¿no? Se empezó, como decía, en el 2020 y seguimos hasta ahora diciendo hay que postergar. Lo de los cuidados paliativos, se considera que hasta tanto no exista una universalización del servicio, no debería aprobarse esta iniciativa de muerte digna. Bueno, pero hay una ley de cuidados paliativos, la 20.179 del año 2023, que declara el derecho universal a los cuidados paliativos para quienes se encuentran en las situaciones previstas por la ley, es decir, padeciendo las enfermedades previstas en la ley. Que exista la ley, te consta que exista la ley no significa que se cumpla, ¿no? Pero además impone a los prestadores integrales de salud el deber de brindar cuidados paliativos a sus afiliados. La ley lo dispone con precisión, amplitud y contundencia. Es decir, los prestadores de salud tienen el deber de poner los cuidados paliativos a disposición de sus afiliados, de darles información adecuada, de tener planteles profesionales idóneos para brindar esos servicios. Es decir, la ley está. Lo que puede faltar en el nivel público es que el Estado
controle. Le dé los fondos necesarios a ACE, por ejemplo, para llevar esta prestación a todos los ámbitos. Pero en este punto yo reitero algo que dije muchas veces en el debate sobre este tema en años anteriores. Supongamos que pese a lo que dice la ley, pese a lo que diga la reglamentación, en algún lugar del territorio, en algún lugar apartado del territorio, los cuidados paliativos no lleguen y haya una persona que está en la situación prevista por el proyecto de ley de eutanasia, es decir, experimentando sufrimientos insoportables. La hago corta, ¿no? Sí. A esa persona, ¿qué le decimos? Mire, usted tendría derecho a los cuidados paliativos, pero por razones de hecho, no de derecho, por razones de hecho, no le llegan. Y entonces, como no le llegan los cuidados paliativos, tampoco le podemos dar la eutanasia. O sea que, ¿cuál es la conclusión? ¿Tiene que sufrir hasta morirse? Me parece que es absurdo. Claro. Ahora, Ope, también se considera la posibilidad de que haya, entonces, instituciones en omisión. Bueno, como en todos los campos de la vida, puede haber quienes no cumplan con la ley. Se supone que es tarea del Ministerio de Salud Pública, de ACE, cada cual en su ámbito, controlar el efectivo cumplimiento de la ley. Claro, pero se está hablando de un servicio universal y nos consta que eso no sucede efectivamente así en todo el territorio. Entonces, ¿cómo salvar eso cuando estamos hablando de un tema, como decíamos al comienzo, tan sensible? Pero vuelvo a lo que decía antes, que se hagan todos los esfuerzos para controlar el efectivo cumplimiento de la ley. Esto hay que hacerlo. Y bueno, los legisladores podrán controlar llamando a sala al ministro de Salud Pública, llamándolo con el directorio de ACE, llamando al ministro de Economía, a ver si hay dinero suficiente para esto. Pero si nada de esto funciona y llegamos a la situación final en la cual a algunos no les llega, a esos a los que no les llega, ¿qué le decimos? Repito, le vamos a decir, mire, como a usted no le llegan los cuidados paliativos, pese a que interpelamos al ministro, a que le dijimos a ACE, que pedimos como a usted no le llegaron, embrómese, porque eutanasia tampoco puede tener porque no tiene cuidados paliativos. Insisto, es absurdo, por no decir que es cruel. Ope, de los reproches que se le han hecho a este proyecto y a otros, ¿cuál te sigue resultando más llamativo o más equivocado? Bueno, ha habido una batería de argumentos de todo tipo. Lo que registro, me parece interesante señalarlo, es que los que se oponen a la ley últimamente dicen no hablemos de eutanasia sí o eutanasia no. Es decir, no discutamos el fondo del asunto. Lo que decimos, dicen los que se oponen al proyecto, es que el proyecto es horrible, es espantoso, es malísimo, etc. Entonces se rehúye la discusión sobre el fondo y se acumulan calificativos sobre un proyecto que yo creo que no los merece porque da adecuadas garantías y regula suficientemente bien el delicado tema que tiene que regular. Por supuesto, es perfectible como toda obra humana, se han introducido algunos cambios que no hacen al fondo de la cosa, pero el proyecto es un buen proyecto, lo que pasa es que si uno está en contra de la eutanasia, obviamente no va a haber nada que le venga bien. ¿Qué es lo que pasa? Llamó la atención por estas horas la postura que asume Jorge Barrera, el doctor Barrera, que concurre a la Comisión de Salud del Senado representando a una cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo. Aquí lo encontré. Y allí lo que hace Barrera es manifestar su discrepancia con este proyecto, que cuenta con media sanción, como decíamos, y Barrera dice que hay una argumentación desde el punto de vista filosófico en contra de la iniciativa, pero a su vez le va agregando como cuestiones que tienen que ver con la presunta o posible inconstitucionalidad. ¿Llegaste a leer lo que manifestó Barrera? ¿Tomaste contacto con eso? Sí, leí. Esta mañana lo leí en El País. Con algunas afirmaciones de Barrera discrepo, tenemos opiniones distintas. Otras afirmaciones de Barrera creo que son claramente inexactas. ¿Con cuáles discrepas y cuáles son inexactas? Bueno, el titular de la nota creo que es no permitimos la esclavitud, como gran argumento, así que la libertad no es irrestricta, porque en algunas cosas no la vamos a admitir. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Pero imaginemos el razonamiento completo. El razonamiento sería así. Tanto la esclavitud como la eutanasia lesionan la dignidad de la persona. Como no permitimos la esclavitud, tampoco debiéramos permitir la eutanasia. Ahora, este razonamiento da por probado, da por establecida una premisa que es lo que está en discusión. Para Barrera, la eutanasia lesiona la dignidad de la persona.
Entonces, a partir de ahí razona. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, yo discrepo con eso, creo que no es así. La esclavitud sí lesiona la dignidad de la persona porque elimina su libertad. Pero la muerte no elimina la dignidad de la persona porque todos somos mortales. Entonces tenemos que concluir en que todos somos indignos. Ahora, diría, bueno, no, pero lo que pasa es que lo que va contra la dignidad no es la muerte, sino la eutanasia, es decir, la muerte causada por otra persona a pedido del que está sufriendo. Bueno, esa es la discusión. Yo no creo que eso sea indigno, creo que darle medios materiales de realización, de ejecución de su voluntad a quien está enfermo y sufriendo, no lesiona su dignidad, sino que al contrario le permite defenderla cuando ella no puede hacerlo. Ahora, en este punto evidentemente discrepamos. Barrera y tantos otros que piensan como él y los que defendemos el proyecto. ¿Cómo se zanjan las diferencias cuando hay esta discrepancia? En un Estado democrático, a través de la Constitución y de la ley, que dice qué cosas se admiten y qué cosas no se admiten. La esclavitud no la admitimos. No la admite el orden jurídico uruguayo ni el orden jurídico internacional que nosotros hemos aceptado en nuestro país. En cuanto a la eutanasia, no hay norma constitucional que impida la eutanasia, hay normas penales que castigan el homicidio piadoso y eso es lo que estamos tratando de modificar a través de este proyecto de ley, pretendiendo que lo resuelva la voluntad de los representantes del pueblo soberano. Esto va en contra de toda la filosofía implícita en el planteo que hace el doctor Barrera, en el sentido de que hay un orden natural que está más allá de la discusión jurídica. Bueno, yo no creo en ese orden natural, creo que el orden es social e histórico y que en los estados democráticos es la ley la que fija ese orden y dice, esto se permite, esto no se permite. De eso se trata. Y lo que estamos tratando de impulsar es una ley que diga la eutanasia en los casos establecidos en la ley ya no constituye delito. Ajá. Esa es la discrepancia. Y después mencionaste lo de las inexactitudes. Sí. ¿Tiene que ver con esto de lo constitucional o no, por ejemplo? No, eso si están convencidos que es así, pero promoverán la inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia resolverá. Pero hay otras cosas. Dice, por ejemplo, que en la medida que se consagra el derecho a pedir la eutanasia, se establece el deber de los médicos de practicarla. Dice, esto va contra el juramento hipocrático, la vocación del médico que es curar y salvar, la transforma en un deber de matar en estas circunstancias. Digo, eso es inexacto, porque el proyecto de ley establece el derecho del médico y de todo el equipo asistencial, de todos los integrantes del equipo asistencial, de oponer la objeción de conciencia, decir, no, mire, yo no voy a practicar la eutanasia, no hay ningún deber para los médicos, este proyecto no obliga a nadie a nada, salvaguarda la libertad de todos. Claro. Ope, ¿cómo y esto no es de ahora, esto es desde el proyecto original de marzo del 2020 está prevista la objeción de conciencia. O sea que no hay fundamento para decir lo contrario. Siempre fue clarísimo esto. Lo que menciona también el doctor Barrera, y allí va la pregunta, es que la calificación de una muerte por eutanasia va a ser considerada natural, que esa es la calificación que se le da a la muerte por eutanasia. ¿Esto es efectivamente así? Lo que hay es una norma que dice que en el certificado de defunción que deberán expedir los médicos actuantes indicarán la enfermedad de base, por ejemplo cáncer, y se indicará además que la muerte se produce por eutanasia. O sea que quedará reflejado en el certificado de defunción. Lo que dice el inciso final de ese artículo es que a todos los efectos se considerará como muerte natural para que no haya un perjuicio jurídico para el que muere por la eutanasia, porque eventualmente un seguro de vida que diga, bueno, no, si se mueren por un acto que en definitiva es voluntario, el seguro no los cubre. Ese es el sentido, que los efectos jurídicos son los mismos que de la muerte natural, pero no se pretende ocultar el hecho de que la muerte se produce por eutanasia, es más, se indica expresamente en el texto de la ley que en el certificado de defunción debe constar que la muerte se produce por eutanasia. Sí, allí hay un reproche de Barrera a este artículo 11 que establece que cuando la muerte se haya producido por el procedimiento legal de eutanasia, en el certificado de defunción se indicará la causa básica de la muerte y además será constar que la eutanasia fue su causa final. A todos los efectos, la muerte por eutanasia será considerada como muerte natural. Eso es lo que dice textualmente ese artículo. Creo que queda claro la explicación que acabo de dar, ¿no? Porque si dijéramos, bueno, mire, sí, pero si muere por eutanasia, entonces el seguro no lo cubre o se le impone el impuesto tal o no podrá recibir tal beneficio, bueno, entonces estaríamos sesgando en contra de un acto que se quiere redefinir como lícito. De pronto esto
no te llama la atención porque ha sido lo que sucedió durante todo el debate desde hace ya 6 años. Pero ahora en este caso hay unas 125 personas, algunos políticos también destacados como Manini Ríos, Domenech, que en su conjunto y bajo la denominación de organizaciones sociales firman una carta contra el proyecto de ley de eutanasia que fue aprobado por la Cámara, ¿no?, de Diputados. Y allí aseguran que el texto aprobado discrimina a los más vulnerables y no da garantías. Y esto no es nuevo. Vuelve a insistirse con la posibilidad o con la eventualidad de que sean los más vulnerables los más afectados por la norma. Bueno, yo la verdad que no veo el fundamento de esa apreciación. Hoy la leí también en una columna de Álvaro Aunchaín en El País, que dice lo mismo, sí, los más pobres. ¿De dónde sale eso? ¿Qué fundamento tiene? Esta ley recorta las protecciones más básicas en lugar de garantizar más justicia y opciones para quienes sufren. Son puras frases sin sustento. No tiene que ver con lo de los cuidados paliativos que decíamos hoy. Los cuidados paliativos son universales, está establecido en la ley. Ahora, hay otras actividades que se cumplen. Por ejemplo, en el plano de los cuidados paliativos y la sedación paliativa o sedación terminal, que es la que se le da a la persona cuando ya está en las últimas etapas de la enfermedad, que no tienen regulación legal de especie alguna. No, para administrar la sedación paliativa no hay ley que exija que participen 2 médicos en la indicación. No lo hay. Se dice que deberá prestarse el consentimiento expreso, implícito o delegado. Es decir, que el delegado es el que prestan los familiares designados para el paciente para eso, y el implícito será, no sé, una interpretación de la presunta voluntad de la persona. En la eutanasia se exige el consentimiento expreso y por escrito prestado 2 veces, y la primera ante el médico y la segunda ante el médico y 2 testigos. Es decir, que son más garantías todavía. Entonces, si se dice que esto discrimina contra los más débiles, que no sé por qué, yo creo que más bien es al revés. Pero digo, ¿por qué no se dice lo mismo con relación a esas actividades que se cumplen normalmente cuando se administran cuidados paliativos? Y se puede adoptar, digamos, la sedación paliativa, que sume a la persona en la inconsciencia, porque funciona así, disminuyendo el grado de conciencia para que no sufra la persona. Sí, eso de quitarlo de ambiente. Como a veces claro, bueno, y eso no requiere la firma de 2 médicos, más allá de que en la práctica se pide opiniones a los colegas, lo que sea, pero no se exige legalmente el concurso de la opinión de 2 o más profesionales, y tampoco se requiere el consentimiento expreso y escrito como en el caso de la eutanasia. Y decía lo que es al revés por lo siguiente, porque como están las cosas hoy, que la eutanasia es delito, es el homicidio piadoso del Código Penal, quienes quieren anticipar su muerte y tienen medios económicos para hacerlo, viajan al exterior, donde hay lugares como en Suiza, por ejemplo, donde el suicidio asistido es legal. Esta es otra inexactitud en las declaraciones del doctor Barrera. Dice que en todos los países del mundo está prohibido. No es así. En Suiza hace tiempo, desde los años 40 del siglo pasado, que se admite esto, y en virtud de esa autorización legal al suicidio asistido cuando no hay móviles egoístas de por medio, se han establecido allí asociaciones civiles como Dignitas o Exit, que se han dedicado a eso, es decir, a facilitar el suicidio de personas que se encuentran en determinada situación. Entonces, a mí me consta que personas que en su momento fueran personas públicas en Uruguay han viajado a Suiza para terminar así su día, porque tienen un diagnóstico de una enfermedad incurable. O sea, el que tiene plata lo puede hacer. El que no tiene plata, hoy por hoy, debe sufrir hasta el final. ¿Esos casos son relativamente recientes o qué? Bueno, sí, en términos históricos son recientes. Bueno, claro. Pero te consta entonces que... Porque además había hasta una tarifa, si se quiere, ¿no? O sea, si sabía exactamente cuánto te cobraba. Sí, claro. Y sí, creo que cualquiera que se proponga averiguarlo por internet lo consigue. Pero gente pudiente. Ya prácticamente estamos en el cierre, 13 horas 26 minutos. En esta especie de nómina de objeciones se cuestiona también lo que llaman, y acá voy a leer textual, amplitud de motivos, ya que interpretan que no hace falta estar en un estado terminal, por lo que la vejez o la discapacidad son motivos para la eutanasia. Acá lo plantean en términos como afirmativos, digamos, como asegurando que se trata de eso, y añaden que el texto no exige evaluación de psiquiatras, psicólogos ni trabajadores sociales, y que cada caso se revise independientemente después de la muerte del paciente.
casi post-mortem, digamos, ¿no? ¿Qué se dice a eso? Mira, hay muchas cosas para decir. Por ejemplo, que no se requiere evaluación de psiquiatra. Bueno, no se requiere evaluación de psiquiatra porque los que examinan al paciente son 2 médicos, que lo que tienen que establecer es si la persona tiene aptitud mental para tomar esa decisión o no. Si hay discrepancias entre ellos, se va a una junta médica integrada, entre otras personas, por un psiquiatra. Eso lo establece el texto que está ahora a consideración del Senado. Pero cuando se trata de otras decisiones de igual gravedad, porque está en juego la vida y la muerte, no se pide evaluación psiquiátrica y nadie protestó por eso. En la Ley de Cuidados Paliativos, perdón, a la que hice referencia hace un rato, la 20.179, en el artículo 5, y si no recuerdo mal, en el literal F, pero en fin, artículo 5 sin duda, se dice que es derecho del paciente rechazar los tratamientos que él considere fútiles o que vayan en contra de sus convicciones. Sí, a veces hay una indefensión intelectual porque el paciente directamente ya perdió todo estado de conciencia, ¿no? No, pero supongamos una persona consciente, sí, que es el ejemplo clásico, un testigo de Jehová. Dice, yo rechazo las transfusiones de sangre porque son contrarias a mis creencias religiosas. Bueno, eso se ha respetado siempre en el Uruguay. Y de acuerdo con esta ley que acabo de citar, no hay duda que eso debe respetarse porque la ley dice que el paciente tiene derecho a rechazar los tratamientos que vayan en contra de sus creencias. La ley no dice, ni se requiere en la práctica, que vaya un psiquiatra a ver si la persona que dice, bueno, mire, no quiero transfusiones, aunque eso signifique mi muerte, si esa persona está en sus cabales o no. Se admite, en caso de que no, el médico actuante note que evidentemente la persona no está bien, procederá de otra manera. Pero no es un requisito obligatorio que el psiquiatra examine, considere y juzgue si la persona está intelectualmente capacitada o no para tomar esa decisión, que repito que es de vida o muerte, porque si le tienen que hacer una operación al corazón y el tipo dice, no quiero transfusiones, bueno, no le hacen la operación y capaz que se muere. Pero es relevante, creo, también ese aspecto. Primero, la familia no participa de estos procesos. Porque, la ley no impone la participación de la familia, pero tampoco la prohíbe. Eso queda librado al paciente. ¿Cómo nos vamos a sustituir a su voluntad y decirle, mire amigo, aunque usted no quiera avisarle a su familia, nosotros vamos a avisarle igual? ¿Con qué derecho? Eso queda librado a la voluntad del paciente. Si el individuo quiere que sepan sus hijos, lo que sea, que donde de repente tiene resistencia, bueno, si quiere comunicarlo, lo hará, y si no quiere, no lo hará, pero depende de la voluntad de él. En eso también se pretende negar la voluntad del paciente. Está bien, ¿no? Y entiendo claramente el razonamiento. Me pregunto, yendo a la casuística, cuando la persona directamente ya no es consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y no puede haber eutanasia. No puede haber. No hay aptitud mental para tomar esa decisión. Por eso, ahí ni siquiera la familia puede decidir por él, decir, miren, en estas condiciones no puede seguir viviendo. No puede, porque el proyecto de ley de eutanasia requiere de manera indispensable la voluntad lúcida de la persona. Y si no, no hay eutanasia. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la ley de voluntad anticipada del año 2009, donde si la persona no emitió en su momento, él, la voluntad anticipada, podrán prestarla por él los familiares en los que él haya delegado esa facultad, y si no delegó en sus familiares, el médico en consulta con los demás familiares podrá resolverlo. Sí, sí. Entonces digo, en nuestro ordenamiento jurídico y en lo que tiene que ver con estas materias tan delicadas de vida y de muerte, en otros campos se acepta que si no decide la persona porque ya no puede, los familiares y el médico decidan por ella. En cambio, en el proyecto de ley de eutanasia es mucho más estricto y rígido. Es la voluntad de la persona, que tiene que ser una voluntad, lo dice el proyecto, libre, seria y firme. Si no está eso, no se puede proceder. Claro. Sí, se ha dicho, es muy garantista. El asunto también es ese, ¿no? Cuando la persona no puede decidir, pero vos decís, esta persona ya claramente no quiere vivir más, y que la familia no pueda decidir. Me parece también como, no digo un flanco que se deja ahí o un aspecto. Pero es el flanco del otro lado. Es decir, la hacen demasiado difícil. Sí, es difícil, sí, porque es garantista. Claro, claro. También se dan las circunstancias donde en la propia familia hay un hijo que quiere
la muerte digna y el otro hijo que se niega rotundamente. ¿Cómo resolvés ahí? También tiene que decidir el paciente, no el hijo que quiere ni el hijo que no quiere. claro. El asunto es la lucidez del paciente, ¿viste? Que es un requisito esencial. Bueno, y lo tienen que apreciar dos médicos distintos actuando independientemente. Y si no se da ese requisito y la persona es sufriente y se le administrarán la sedación paliativa en la medida que corresponda. Esa es la salida es por ahí, la sedación paliativa. ¿Ibas a mencionar un ejemplo? Sí, yo tuve en el año 2023 una persona que estaba sufriendo ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, a través de un amigo de ella que me fue a ver al Palacio Legislativo, me pidió que yo la fuera a ver, porque quería hablar de este proyecto. Me fui a la ciudad de Rivera, donde estaba esta persona, el señor Alejandro Gómez, ya fines de noviembre, principios de diciembre del 2023. Este hombre ya estaba en silla de ruedas, no podía hablar, se expresaba escribiendo en la computadora. Escribió frente a mí, que tuve la precaución de filmar. Contraté un camarógrafo en Rivera, que me lo prestó el canal de televisión, filmé todo. Y escribió su voluntad. Dice, mire, y él decía cosas realmente conmovedoras, ¿no? Yo siempre he vivido dignamente como un hombre libre, quiero morir de igual manera, no quiero morir asfixiado por mi propia saliva. Tremendo. Quería la eutanasia, yo les pido que a los legisladores que se pongan un momento en el lugar de quien padece esto, nadie está libre, ojalá que no le toque a ninguno de ustedes, pero nadie está libre que le toque. Imagínense la situación en la que estoy yo, les pido que voten esto. Y en la reunión esa que estaba presente el hijo, uno de los hijos de esta persona, el señor Gómez, que era un oficial del ejército, que estaba en contra de la eutanasia y no la quería para su padre, pero él me dijo, y estaba debidamente registrado, sí, mire, ni mi hermano ni yo estamos de acuerdo, lo discutimos con mi padre, pero esa es su voluntad y nosotros la respetamos y lo vamos a acompañar. Así que se puede dar esa diferencia de criterio. ¿Qué voluntad debe predominar? A mi juicio, claramente, la de la persona que está sufriendo. Si vamos a un caso célebre, o relativamente, podemos llamarlo así, Carlos Alberto Montaner, el intelectual cubano, que, afectado por una enfermedad neurológica incurable, se fue, él estaba viviendo en Estados Unidos, se fue a España porque tenía la nacionalidad española, a someterse a la eutanasia, y bueno, lo acompañó la hija, Gina Montaner, que es también periodista, publica algunas columnas de vez en cuando en la prensa internacional, y la hija cuenta que la madre de ella, es decir, la esposa de Montaner, estaba en contra de la eutanasia. Tiene personas de creencias religiosas muy arraigadas, no la quería, pero discutieron el asunto, la señora, la hija, Montaner, y Montaner mantuvo su voluntad y escribió una columna que la leímos, supongo yo que la leímos todos, que se publicó en el diario El País, que decía: cuando usted lea esta nota yo ya estaré muerto. Con perfecta lucidez, un hombre muy inteligente, muy culto, autor de varios libros. O sea, yo, sabiendo lo que tengo, sabiendo que es incurable, opto por anticipar mi muerte porque no quiero llevar al final de esto que va a ser muy penoso. ¿Con qué autoridad se le puede decir a una persona así, no, usted tiene que aguantar, su sufrimiento debe sobrellevarlo? ¿Con qué autoridad? Muchas gracias, Ope. Con mucho gusto.